La aristócrata Eufrasia Teixeira Leite, 1850 a 1930, dejó una fortuna suficiente para comprar 1850 kilos de oro, lo que al cambio actual significa unos 193 millones de dólares. Sin herederos directos, su testamento benefició a varias instituciones asistenciales y educativas, y promovió la caridad en su ciudad natal, Basouras, en Río, y en París, donde vivió la mayor parte de su vida. Su peculiar biografía, cada vez más escrutada por los investigadores, revela una mujer que supo superar los límites de la feminidad de su tiempo, trabajando en ámbitos entonces restringidos a los hombres, especialmente el mundo financiero. Más que eso, supo leer la evidencia de su tiempo y, así, como una capitalista moderna, logró multiplicar sabiamente las inversiones de su familia. Su capacidad de iniciativa rompió las barreras de género. Sin hijos varones, su padre enseñó a sus hijas a dirigir el negocio familiar. Ella utilizó las habilidades que aprendió de su padre, quien la educó en un lenguaje cosmopolita, transmitiéndole las lecciones de buenos modales propias de las jóvenes aristocráticas. Eufrasia fue una mujer pionera en el mundo financiero. Se destacó por ser la primera mujer en invertir en la Bolsa de París, demostrando que las barreras que antes dificultaban el ingreso de otras, si bien eran prohibiciones sociales, no implicaban impedimentos formales para ejercer ese rol. Además de las técnicas que aprendió para manejarse en el mundo de las cuentas empresariales, también demostró intuición y capacidad para invertir y multiplicar la fortuna que heredó de sus padres. Eufrasia, una mujer que alcanzó un éxito impresionante como pionera profesional indiscutible. Una mujer aristocrática que tuvo en su padre un maestro y mentor de conocimientos diferentes, yendo más allá de lo que era, socialmente permitido, en la educación femenina. La institución, que preserva la historia personal y familiar de Eufrasia, funciona en la misma propiedad donde ella vivió durante su infancia. En una época en la que las mujeres debían limitar sus conocimientos a las tareas domésticas, la lectura y la escritura, las 4 operaciones matemáticas básicas y, si pertenecían a la aristocracia, a saber tocar un instrumento musical y dominar al menos una lengua extranjera, las niñas Teixeira Leite también aprendían matemáticas financieras, nociones del mercado y los movimientos de las bolsas de valores. Todo para que pudieran gestionar su propio destino. Eufrasia nació el 15 de abril de 1850, fruto de un matrimonio que unió 2 apellidos ricos de la sociedad carioca, los Teixeira Leite, por parte paterna, y los Correia y Castro, por línea materna. La menor de 3 hermanos, fue educada desde pequeña para tomar las riendas del negocio familiar. Su hermano primogénito murió siendo niño. Su hermana, 5 años mayor, Francisca Bernardina Teixeira Leite, 1845 a 1899, tenía graves problemas de salud, probablemente congénitos. Joaquín José Teixeira Leite, 1812 a 1872, el padre, tenía una empresa que encargaba negocios de los caficultores y prestaba dinero con interés a esos grandes terratenientes. Era licenciado en Derecho por la Facultad do Largo São Francisco, en Sao Paulo, y también era un político elocuente. Llegó a ser vicepresidente de la provincia de Río de Janeiro. Además, fue un hombre que demostró interés por varios temas relevantes de su época, como la mecánica y el funcionamiento de las máquinas de vapor. También comprendió la importancia, a medio plazo, de sustituir el trabajo esclavo por el de los inmigrantes europeos. No porque fuera abolicionista, sino por su pragmatismo al analizar las reiteradas crisis en el uso de mano de obra esclavizada, incluidas las revueltas, y el futuro incierto de sus dueños. Joaquín José también dominaba lo que hoy llamamos logística, y esto fue fundamental para el éxito de las exportaciones de café. Según Xavier, los padres de Eufrasia también disfrutaban del teatro, la literatura y las artes en general. La educación ofrecida por Joaquín José a sus hijas era inusual para la época. La hipótesis más apoyada es que el padre habría enseñado matemáticas financieras a sus hijas, en contraposición a la tradición de la época de que la educación femenina estuviera específicamente dirigida a las actividades domésticas, con miras al matrimonio y la maternidad. La singular formación de la familia queda atestiguada por los casi 1000 libros que componen su biblioteca privada en el Museo Casa da Era, un número raro de volúmenes en el siglo XIX. También es importante destacar que fue Eufrasia quien demostró talento para los negocios.
Cuando tenía 7 años y su padre era diputado, la familia se trasladó a París y permaneció allí unos 2 años, según recoge el periódico Correio Mercantil. El objetivo era curar la enfermedad de Francisca. Se especula que tenía un problema en los huesos de la cadera y que no podía quedar embarazada por el riesgo de muerte. El hecho es que, las dos hermanas, se hicieron compañía mutuamente, alejadas de familiares egoístas, durante toda su vida. En su investigación, Braganca también encontró una relación entre Eufrasia y su abuela materna, una baronesa que, viuda, administró con éxito una gran finca en el municipio de Basouras. Especialmente cuando la futura magnate tenía entre 11 y 23 años, habría sido influenciada, por su abuela, en la formación de su autoimagen por encima de las presiones sociales que caían sobre las mujeres. Las hermanas Teixeira Leite perdieron a su madre en 1871 y a su padre en 1872, cuando Eufrasia tenía 22 años. Ambas heredaron una buena cantidad de dinero, inversiones y propiedades. Al observar un cierto declive económico en los alrededores, con el escenario de crisis de las últimas décadas del régimen esclavista, decidieron partir hacia París. Fue entonces que Eufrasia emprendió el proyecto con éxito, y no a la antigua usanza, es decir, comprando tierras, esclavizando a la gente y plantando para exportar. Multiplicó su fortuna mediante el mercado financiero. Si bien provenía de una familia muy involucrada en el vil sistema de la esclavitud, vivido en su apogeo por sus padres, en su generación, no siguió exactamente la tradición. En cierto modo, innovó dentro de las posibilidades del capitalismo incipiente. Si consideramos que Eufrasia vivió entre las dos fuerzas del siglo XIX, el romanticismo y el capitalismo, debemos considerar que fue en la segunda donde mejor se desempeñó. En la capital francesa, Eufrasia se convirtió en una inversora pionera en el mercado de valores. En aquel entonces era un ambiente estrictamente masculino. Eufrasia no reventó la burbuja, pero supo aprovechar las lagunas del sistema. No negoció directamente, en persona, en la bolsa, sino que utilizó representantes de hombres de su confianza. No les delegó la toma de decisiones, sino que mantuvo el control de las inversiones. El jefe de estos era un alemán naturalizado francés. En París, quien gestionaba los negocios de Eufrasia y era responsable de su residencia, era el corredor de bolsa Albert Theodore Guggenheim, 1860 a 1937, afirma Braganca. Él la ayudó mucho con ese tipo de actividades. Las cartas intercambiadas entre ellos demuestran que los servicios de Guggenheim iban más allá de la gestión de asuntos financieros y alcanzaban el ámbito doméstico, ya que a través de él ella se comunicaba con gente de París y él la ayudaba en sus asuntos personales. Tenía un buen sentido de la inversión, según información recogida por el Museo Casa da Era. Siempre invirtió dinero en sectores económicos que se destacaron en la época, comprando acciones de empresas ferroviarias, Compañía Paulista de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Union Pacific Railway, Cairo Electric Railway, Canadian Pacific Railway, etc., empresas mineras y petroleras, sectores agroindustriales y empresas de servicios como puertos, electricidad y transporte urbano. También compró acciones de empresas bancarias como Banco do Brasil, Banque Belge, Banque Suisse, Credit Suisse y Banque de L. Indochine, así como títulos de deuda pública de estados y ciudades brasileñas. Además, invirtió en el sector inmobiliario, apostando por la valorización de los terrenos en Copacabana, en Río, una región todavía poco ocupada a finales de la década de 1920. Testamento. Eufrasia viviría en Europa hasta 1928. En esos 54 años, estuvo en Brasil solo 2 veces. En uno de estos viajes, en 1884, redescubrieron en el país un clima en el que la abolición de la esclavitud pronto sería una realidad, ocurriría en 1888. Fue entonces cuando los esclavos, propiedad de la familia, fueron liberados. Sin embargo, es importante destacar que algunos de ellos permanecieron como empleados en la residencia de Basouras, dice Braganca. Su regreso definitivo no fue a Basouras, sino a un apartamento en Copacabana, donde permaneció rodeada de sirvientes y dio la imagen de una anciana excéntrica. Tras subrayar que no tenía descendientes ni ascendientes, la multimillonaria se encargó de preparar un testamento detallado.
Le encargó la tarea a dos primos abogados. Su hermana Francisca falleció en 1899. Soltera, sin herederos, como abuelos y padres, ni descendientes, como hijos y nietos, Eufrasia podía beneficiar a quien quisiera. Optó por la filantropía, dotando su ciudad natal de mejoras, como escuelas y un hospital. La ciudad de Vassouras era un municipio en decadencia en la década de 1920 debido al desplazamiento de la producción de café hacia el norte del estado de Río y hacia Sao Paulo. Hubo oposición por parte de la familia, pero los albaceas mantuvieron lo que ella había designado. Los detalles de esta historia están bien contados en el libro Museu Casa de Era, escrito por el museólogo Daniele de Saalves y la historiadora Cynthia Rocha. Los principales herederos de Eufrasia fueron el Instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, que mantenía una escuela en Río, el Colegio Santa Rosa de Niterói, de la Orden Salesiana, y la Santa Casa de la Misericordia de Vassouras. Otras instituciones y personas no fueron olvidadas, aunque recibieron una parte menor de la herencia, incluido la Fundación Oswaldo Cruz, a la ex empleada doméstica Cecilia Bonfim y a su padre, el ex esclavo Ramiro Bonfim, y al corredor financiero Guggenheim. También recordó destinar una cantidad para distribuir entre los pobres de Vassouras, y otra cantidad entre los mendigos que vivían en su barrio de París. También se beneficiaron algunos parientes del lado materno, solo 3 primos. Los que no fueron incluidos, de ambos lados de la familia, se rebelaron. La confusión comenzó tan pronto como murió la magnate. Había designado como albaceas a 2 primos, hermanos y abogados. Uno de ellos se apresuró a retirar el documento de su mesa de noche, temiendo que algún familiar llegara al apartamento y lo rompiera. Los primos por parte de su padre, Teixeira Leite, impugnaron la validez del testamento, alegando que Eufrasia estaba loca. Fueron necesarios 7 años de batallas legales, con la herencia completamente paralizada, para que el deseo del aristócrata finalmente se cumpliera. Según publicó el periódico Correio de Vassouras el 29 de agosto de 1937, los familiares que no fueron incluidos pensaban apelar la decisión judicial. Pero una multitud de vassourenses organizó una violenta protesta a la entrada del foro de la ciudad. Los abogados de quienes se quedaron sin herencia tuvieron que huir de la ciudad por la puerta trasera de la institución, informó el periódico. Muchas de las instituciones de la ciudad de Vassouras funcionan en terrenos que pertenecieron a Eufrasia, como la sede de la Policía Militar, la comisaría, el depósito de la Compañía de Agua y Alcantarillado, una guardería, una escuela municipal y una escuela estatal, entre otras entidades, y el citado Museo Casa da Era. El padre de Eufrasia necesitaba un hijo varón que transmitiera su apellido. Al final, acabó teniendo una hija que lo inmortalizó.